Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Te deseo que la pases bien. Cuando la mansión Xiao envió a su gente a rescatar a sus parientes, yo todavía estaba arando los campos. Bajo el sol cegador, una mujer de elegante belleza, vestida con magníficas túnicas, se paró ante mí. Tenía los ojos enrojecidos y la voz le temblaba de emoción mientras decía: «Hijo mío, es mi madre quien no te protegió, dejándote sufrir tantas penurias». Extendió los brazos queriendo abrazarme, pero se le congelaron en el aire. Bajé la cabeza para mirarme y comprendí al instante. Mi ropa tosca estaba manchada de barro con los desgarrones remendados al azar. Mi rostro estaba empapado en sudor, pero agrietado por los vientos invernales, con la piel roja y áspera. Ni siquiera los sirvientes de menor rango de la mansión lucían tan demacrados. Efectivamente, no se atrevió a tocarme. Retiró las manos torpemente apoyándose en su doncella mientras rompía a llorar. Entre esos llantos, la verdad se hizo evidente. Hace 14 años, en una granja, 2 familias dieron a luz el mismo día y, por desgracia, los niños fueron intercambiados. La partera, temiendo represalias, esperó hasta su lecho de muerte para escribir una carta confesando la verdad a la mansión Xiao. Al enterarse de que la hija que habían criado durante tanto tiempo no era de su propia sangre, la familia Xiao buscó de inmediato a su verdadera hija. Aunque se habían preparado, verme en este estado le causó un profundo dolor a la marquesa Xiao, quien solo sintió decepción. Me miró con el ceño fruncido y me juzgó con frialdad. «Ve a cambiarte de ropa y a lavarte antes de partir». Una hija de la mansión Xiao, aunque aún no entienda la etiqueta, no puede ser tan sucia y baja como para hacer reír al mundo. Antes de transmigrar, era solo una estudiante de agricultura común y corriente y después de cruzar, me convertí en una campesina común y corriente. Durante los últimos 2 años, la vida había sido dura, pero mi familia era cálida y armoniosa, sin ningún problema. Al ver el fugaz disgusto en sus ojos, exclamé: ¿por qué no dejar que el error se convierta en realidad? Apenas había pronunciado esas palabras cuando la expresión de la marquesa Xiao cambió al instante. Gritó furioso: ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso mi digna familia no puede permitirse criar a una hija? Al ver su determinación, simplemente pregunté: ¿y qué pasa con ella? Si soy la verdadera hija, ¿no debería la falsa hija regresar a donde pertenece? Esta vez, la marquesa Xiao gritó desesperadamente palideciendo. Imposible. Tessa es el tesoro que crié en la palma de mi mano. ¿Quieres quitarme la vida? Apartó la mirada para secarse las lágrimas, mientras la mirada de la marquesa Xiao se volvía más fría a cada segundo. Esta vez, regresas con el pretexto de recuperarte en la finca. Tessa es tu hermana biológica. Nunca hubo ningún cambio. ¿Entiendes? Lo entendí. Querían quedarse con las 2 hijas. ¿Cómo podría una familia campesina pobre competir con la poderosa mansión Xiao? Al pensar en mis padres adoptivos, que esperaban ansiosos detrás de mí, se me encogió el corazón y, sin darme cuenta, arrugué el dobladillo de mi tosca camisa. Al ver esto, la marquesa Xiao me ofreció rápidamente palabras de consuelo. Tengan la seguridad de que la mansión Xiao no les faltará recompensa. Una criada se adelantó con una caja de brocado. Al abrirse la tapa, hileras de brillantes lingotes de plata se reflejaron en los ojos de todos los presentes. Mis padres adoptivos eran incultos, pero lo comprendieron con claridad. ¿No era esto usar plata para comprar a su hija? Mi madre adoptiva contuvo un sollozo, pero antes de que pudiera hablar, la marquesa Xiao la silenció. La niña era originalmente hija de mi mansión. La impaciencia se dibujaba claramente en sus cejas. Esta plata es suficiente para mantenerte caliente y alimentado toda la vida. No seas codicioso ni pidas más, y mucho menos sueñes con aferrarte a Tessa para ascender socialmente. Esas palabras fueron duras y crueles, pero los débiles no pueden luchar contra los fuertes. Me volví para persuadir a mis padres adoptivos de que aceptaran la plata, instándolos a no destruir su paz ni por un instante de ira. Mi madre adoptiva guardó silencio, mientras que mi padre adoptivo solo suspiró desesperado. Es porque somos incompetentes. Debes vivir bien allá. En cuanto a la otra niña, déjala. Ni siquiera se atrevió a preguntar nada sobre su propia hija biológica.
Me obligué a tragarme la amargura abrazándolos con fuerza una última vez antes de subir al carruaje en silencio, con una sensación de desplazamiento difícil de describir. De regreso a la capital, la marquesa Xiao recuperó la compostura poco a poco, pero en lugar de ternura, su mirada ahora estaba llena de escrutinio. No inclines la cabeza hacia atrás al tomar el té, toma pequeños sorbos, come solo un bocado de pastel y luego recuerda usar un pañuelo para limpiarte los labios. Y la forma en que te sientas, te paras y hablas. Con esta apariencia, ¿cómo puedes tratar con gente de fuera? Si la gente te viera, no se reirían de la mansión Xiao por no saber educar a nuestros hijos, lo que desprestigió a tu padre. Hablaba sin parar con un tono cada vez más agudo y acusador, sin rastro de la alegría que había mostrado al principio. Permanecí en silencio, simplemente levantando la cortina de la ventana para observar los campos que se extendían. Los agricultores de allí dependían de tierras áridas todo el año, con la esperanza de lluvias y vientos favorables. Si la cosecha era abundante, tendrían dinero para comprar un poco de carbón y unos kilos de carne cuando llegara el invierno, esperando un año nuevo más cálido. Recordé el año en que me aceptaron en estudios de agricultura. Una vez me pregunté por qué había estudiado libros durante más de una década, solo para terminar dedicándome a la agricultura. ¿Qué sentido tenía eso? Mi tutor me preguntó entonces, ¿qué crees que significa la perseverancia de un antiguo estudiante? En ese momento estaba confundido y no pude responder, sabiendo que no tenía su talento. Pero ahora parecía estar parado sobre los hombros de esos gigantes. Gestión de la densidad, no labranza, los 8 principios de la agricultura, los había comprendido todos. Y esta capital seguramente tendría mucha gente dispuesta a inaugurar una nueva temporada conmigo. La mansión Xiao nunca había dividido la casa, manteniéndose como una familia numerosa con muchos miembros. De pie en medio del gran salón principal, podía ver claramente todas las miradas dirigidas hacia mí. Curiosidad, desprecio, asco o insatisfacción. Aunque Marcianus Xiao siempre hablaba de carne y hueso, en este lugar, la consanguinidad no podía compararse con una reputación intachable. Una hija legítima que había vagado por la naturaleza desde pequeña estaba destinada a convertirse en una broma. Finalmente me encontré con Tessa Xiao. Llevaba un vestido de seda rosa con toques blancos. Su piel suave y tierna, su apariencia gentil como un capullo de loto a principios de verano, hacía difícil culparla. Dio un paso adelante conteniendo las lágrimas con la voz temblorosa. Hermana, lo siento. Fui yo quien ocupó el nido de la urraca. Mientras lo desees, puedo devolverte todo. Solo te ruego que no me obligues a irme de aquí. Padre, madre, hermano son la familia con la que he estado unido durante 14 años, de verdad no soporto dejarlos. Ni siquiera había abierto la boca cuando Marcianus Xiao la abrazó con dolor. Tess, no tengas miedo. Nadie puede obligarte a irte. Siempre serás hija de su madre. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tessa, cayendo como perlas rotas por sus pálidas mejillas, hasta que no pudo evitar sollozar. Un joven apuesto a su lado la consoló de inmediato. Serás mi hermana por siempre. Pero en cuanto terminó de hablar, se giró para mirarme y esa mirada amable se volvió fría al instante. Maisy Xiao, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Qué hizo mal Tess? ¿Debes obligarla a sufrir las mismas penurias que tú para estar satisfecha? Este debe ser Víctor Xiao, el hermano biológico nacido de la misma madre y padre que mencionó el marciano. Lo miré con calma y respondí en voz baja. ¿Puedo preguntar si desde que crucé la puerta hasta ahora he pronunciado una sola palabra? En los patios interiores de las familias nobles, el cariño nunca es completo. Ciertamente hubo quienes apoyaron a Tessa, pero también hubo quienes quisieron defenderme. Es sin duda un caso de paloma que ocupa el nido de la urraca. Mai es la verdadera sangre de la mansión Xiao. Víctor, no te confundas. Tu hermana biológica sufrió en el campo durante 14 años, y aún así quieres aliarte con un forastero. Las discusiones constantes incomodaron a Tessa, con la cara roja, queriendo explicar pero incapaz de pronunciar una frase completa. Al ver que estaba a punto de desmayarse, el marqués Xiao se puso de pie, y su majestuosa voz interrumpió el ruido. Baf. Ambas son mis hijas. Este asunto no volverá a mencionarse a partir de hoy. Mai estaba cansada del largo viaje,
así que primero la dejaron regresar a su habitación a descansar. Una criada se adelantó para guiarla respetuosamente. Al ver que el marqués había dado la orden, las demás no pudieron evitar la situación y se dispersaron una a una. Al llegar a la puerta me giré por alguna razón, solo para ver a Tessa acurrucada en los brazos de la marquesa Xiao, llorando desconsoladamente, mientras el marqués Xiao y Víctor la rodeaban de consuelo. Sabía que en ese lugar nadie recibiría sinceramente a Maisie. Yo no era ella, nunca había albergado esperanzas, así que no me sentí decepcionada. Fue solo que en ese momento me dolió el corazón por la niña que en realidad se llamaba Maisie. Si estuviera viva y aquí, cuán afligida se sentiría. La mansión Xiao era realmente enorme, con pabellones y torres tan exquisitos como pinturas. La criada me llevó a un patio y se detuvo. La joven regresó con demasiada prisa, así que este patio aún no está completamente arreglado. Si necesita algo, por favor, encárguelo. Sin embargo, este sirviente tiene muchas otras responsabilidades, así que si me retraso, espero que la señorita no me culpe. Miré hacia el patio, que ya era mucho más espacioso que las casas del campo. Pero al mirar a mi alrededor, vi la habitación de Tessa llena de flores exóticas y plantas raras. Era evidente que la dueña se había esforzado en pulir ese lugar, así que este espacio no era nada comparado con el suyo. No vine aquí a disfrutar de las bendiciones, ni tenía nada que exigir. Demasiado perezoso para discutir con los sirvientes, arreglé mis cosas en silencio y me mudé. A partir de ese día mi vida cambió de repente, ocupada aprendiendo etiqueta y estudiando cada pequeño detalle de la conducta. La finca de la gran princesa estaba organizando un banquete de contemplación de flores, y la marquesa Xiao me instruyó en cada detalle, advirtiéndome que no deshonrara la mansión. Durante ese tiempo, Tessa vino varias veces. Cuando no había nadie cerca, se despojó de su frágil apariencia, revelando una actitud arrogante y despectiva hacia mí. Te digo, aunque nacieras de madre, es inútil, son todos míos, no puedes arrebatármelos. Me regañó con un dejo de resentimiento en la voz. Me senté en silencio a la mesa y respondí con calma. ¿De verdad? ¿Qué quieres decir con eso?, espetó. Al ver que no estaba celosa ni avergonzada como ella imaginaba, Tessa se enfureció aún más. En fin, no te hagas el engreído, aunque hayas regresado, sus corazones siguen solo dirigidos hacia mí. Su malicia hacia mí era evidente. Por supuesto, también vi un fugaz cálculo en sus ojos mientras se retiraba, accediendo a conservar su estatus. Y efectivamente esa noche la marquesa Xiao condujo a Víctor a mi habitación con actitud agresiva. En cuanto Víctor entró, desató un torrente de insultos. ¿Sabes que una hija no debe tener cicatrices? Tess tuvo la amabilidad de visitarte, pero la lastimaste. Puedo aceptar a una hermana así. Habría sido mejor que hubieras muerto afuera. La marquesa Xiao también parecía decepcionada. Mei, ¿cómo pudiste hacerle daño a tu hermana de esa manera? Al principio, no quería entrar en conflicto con la gente de esa manera, pero la acusación no era clara. Escuchar solo a una de las partes y condenarme fue demasiado fácil. Incluso el magistrado de afuera necesita testigos para juzgar un caso. Me puse de pie y los interrogué. ¿Viste claramente que la lastimé? El magistrado necesita testigos y pruebas físicas para juzgar un caso, pero escuchaste a una de las partes y concluiste mi culpabilidad más rápido que el tribunal. Me encogí de hombros con el rostro impasible. Si de verdad fui yo, ¿que no lo denunciamos a los funcionarios para que fuera justo y dejamos que las autoridades juzgaran? Víctor estaba tan furioso que estalló. ¿Aún te atreves a negarlo? Si no fuiste tú, ¿quién fue? Tess le tiene tanto miedo al dolor, porque se haría daño. Entonces sugiero que lo denunciemos a las autoridades. Lo miré con una sonrisa burlona. Si de verdad fuera yo, deberías estar contento con el veredicto de los oficiales. Al verme tan tranquilo como podía estar, la marquesa Xiao dudó. Lo más importante para ella era que la reputación de la familia permaneciera intachable. Arrastrar a las autoridades a la casa por un asunto sin importancia dejaría mala fama, independientemente del resultado. Al final, se llevó a Víctor a rastras, advirtiéndome que tuviera algo de respeto por mí mismo. En ese momento comprendí que malcriar a un niño genera arrogancia. Por suerte no odiaba ni envidiaba ese mimo incondicional.
Solo perjudicaba a Tessa. Agradecí a mi exasesor por su severidad en aquel entonces. Gracias a eso, aún conservaba mis conocimientos agrícolas. Entonces, ¿por dónde empezaba? El tiempo voló hasta el día del banquete. El tiempo que pasé en la mansión fue breve, mi piel aún no se había vuelto sensible y mis manos aún ocultaban las de Caleesa. De pie junto a Tessa, vestida con su túnica dorada de banquete, su gentileza me hizo sentir miserable en comparación. La marquesa Xiao, preocupada, instruyó a los sirvientes 2 veces para que me cuidaran bien y no permitieran que me pasara nada. Tessa asintió obedientemente, pero en cuanto subimos al carruaje, se recogió la falda y se sentó completamente a un lado con una mirada de desdén. Hay gente que no tiene ni pizca de respeto por sí misma, murmuró con la voz como un siseo. Ni siquiera vestir de seda y satén te convierte en un fénix, y aún así te atreves a sentarte aquí. Si fuera yo, me daría vergüenza salir a la calle. Más tarde, cuando lleguemos a la finca de la gran princesa, recuerda mantenerte lejos de mí. No quiero que la gente sepa que tengo una hermana como tú, sería una vergüenza mortal. Me miró fijamente mientras pelaba una mandarina con indiferencia en la mesita. La miré y le hablé con naturalidad. La fruta roja y hermosa de las regiones occidentales es ciertamente dulce, pero esta variedad es la más delicada. Hay que fertilizarla a diario. ¿Sabes qué tipo de fertilizante? Tessa hizo una pausa con un presentimiento en sus ojos, pero ya se había comido la mitad de la mandarina que tenía en la mano. Fruncí ligeramente los labios. Son desechos humanos. En cuanto pronunció esas palabras, Tessa palideció. Tuvo varias arcadas, agarrándose la garganta con frenesí, con la intención de salir corriendo del carruaje. En ese preciso instante el carruaje se sacudió violentamente. Logré sujetarme fuerte, pero Tessa se golpeó la cabeza y la horquilla de su cabello se despeinó. Parecía doloroso solo verlo. Ya arrogante por naturaleza y ahora irritada, levantó la cortina y gritó. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera puedes controlar un carruaje? ¿Para qué te alimenta la mansión Xiao? El cochero se arrodilló presa del pánico, temblando, mientras señalaba a 2 personas postradas al borde del camino. Señorita, por favor, calme su ira. El nieto de este viejo hortelano salió corriendo sin cuidado, así que este humilde hombre tuvo que frenar el caballo rápidamente. Señorita, ¿está herida? ¿Tenemos que informar a las autoridades para que los arresten? Un anciano granjero de cabello blanco y complexión delgada abrazó con fuerza a su nieto, que lloraba, inclinándose repetidamente mientras temblaba y suplicaba. Persona noble, perdónanos la vida, persona noble, perdónanos la vida, es aún pequeño y no lo decía en serio, por favor, abre tu corazón y bríndanos un camino para vivir. Tessa se negó a escuchar y saltó del carruaje de inmediato con la voz llena de arrogancia. No intencional significa que fue intencional, abalanzarse sobre esta joven señorita y aún atreverse a suplicar, ¿de verdad estás harto de vivir? Si no quieres ir al magistrado, está bien, entonces paga con plata. Pero para una joven noble como yo, ¿qué podrías usar para pagar? Mientras hablaba, el viejo granjero no se atrevía a dejar de inclinarse, tenía la frente desgarrada y la sangre corría por su rostro ceniciento. El clima primaveral aún era frío, pero el abuelo y el nieto solo llevaban camisas finas y descoloridas, delgadas como hierba seca. No soportaba verlos, así que agarré el brazo de Tessa y le susurré, ¿ni siquiera estás herido? ¿Es necesario obligar a la gente a llegar tan lejos? Tessa se giró bruscamente con una mirada de desprecio. No son más que simples plebeyos, ¿cómo pueden ser dignos de compasión? Ah, sí, vienes de un entorno descuidado, así que no me extraña que encuentres este barro con las piernas cerca del corazón. Justo entonces, varios carruajes de otras fincas también se detuvieron. Unas jóvenes que conocían a Tessa oyeron el ruido y se acercaron. Cuando me vieron, se rieron burlonamente. Tess, ¿no es esta tu hermana? Pensé que era una azafata de la mansión. Oí que era una campesina que se revolcaba en el campo todo el día, con razón no parece una dama. Escuché en silencio hasta que la marquesa se notó que algo andaba mal y se acercó corriendo. Esperando a que se acercara, le pregunté tranquilamente, ¿de verdad menosprecias el trabajo agrícola? Se burló Tessa con frialdad. Así es, esas patosas no deberían salir a humillar a los demás. Tess, la cara de la marquesa se opalideció.
Casi frenéticamente se abalanzó sobre mí y a Tessa con una mano, empujándonos de vuelta al carruaje. ¿Para qué tanto ruido? Si no nos damos prisa, nos perderemos el banquete. Tessa seguía aferrada a la marquesa Sio. Madre, ese asqueroso granjero asustó a mi caballo. Antes de que pudiera terminar, la marquesa Sio la interrumpió con voz severa y fría. ¿Ya ni siquiera escucharás las palabras de mi madre? Tessa había sido malcriada hasta el exceso, acostumbrada a ser desobediente y nunca entendió que el desastre sale de la boca. La marquesa Sio, sin embargo, lo entendió con claridad, así que solo pudo respirar hondo y volverse para tranquilizarme. Mai, sube primero al carruaje con mi madre. ¿Pero cómo pude irme tan fácilmente? Recorrí con la mirada a la multitud de jóvenes que nos rodeaban y luego alcé la voz con claridad. Cuando el emperador era joven, sufrió el desplazamiento en el frío palacio, sobreviviendo sembrando. Valora la agricultura y realiza personalmente la ceremonia de la labranza de primavera cada año. Tess, con lo que acabas de decir, ¿te estás burlando implícitamente del emperador por rebajarse y desprestigiar a la familia imperial? Durante mis 2 años en este lugar, escuché a mis padres adoptivos contar historias del pasado muchas veces. El actual emperador sufrió abandono en su juventud, sobreviviendo con cualquier verdura y melón del frío palacio. No solo no renegaba de su pasado, sino que también le daba especial importancia a la agricultura, eximiendo impuestos, fomentando la recuperación de tierras y comprando grano a precios elevados. Por lo tanto, al oír mis palabras, el silencio se apoderó de todo el lugar, con una presión tan fuerte que resultaba asfixiante. Los labios de Tess palidecieron y su cuerpo se desplomó en los brazos de la marquesa Sio. Las jóvenes que reían hacía un momento bajaron la cabeza rápidamente, silenciosas como cigarras a finales de otoño. Di un paso al frente para ayudar al viejo granjero a levantarse. En este mundo no hay piernas sucias y embarradas. ¿De dónde viene el arroz que comen? ¿Sobreviven del viento y el rocío? Mi mirada recorrió el círculo, mi voz se volvió más fría. ¿Y qué si son señoritas de casas nobles? Si se despojan de ese estatus, lo único en lo que son mejores que los plebeyos es en saber cómo reencarnar. La multitud de espectadores crecía a cada minuto. La marquesa Sio se obligó a mediar con voz suplicante. Mai. Tess aún es joven y dijo tonterías, no se lo reproches. Sin embargo, está equivocada. Ya no participará en el banquete de hoy. Haré que la envíen de vuelta a la mansión para que reflexione a puerta cerrada. Ordenó que le trajeran una bolsa de brocado al viejo granjero. Viejo, toma este dinero para curar tus heridas y comprarle comida a tu nieto. El rostro de Tess palideció con lágrimas en los ojos. Tiró de la manga de la marquesa Sio, sollozando. Madre, no quiero volver. Pero la marquesa Sio ya había tomado una decisión. Ordenó con firmeza al cochero que la llevara de inmediato de vuelta a la mansión. Me quedé a un lado observando fríamente y me encontré con la mirada de la marquesa, llena de resentimiento e insatisfacción. Me pareció ridículo. Solo ahuyentó a Tessa porque este lugar estaba justo al lado de la finca de la gran princesa. Todos sabían que la gran princesa y el emperador compartían un profundo vínculo. Si las palabras de Tessa llegaban a sus oídos, la mansión Sio difícilmente escaparía ilesa. Por lo tanto, su preciada Tessa estuvo protegida de principio a fin, sin tener que afrontar las consecuencias. Así, el banquete de agradecimiento transcurrió pacíficamente. Aunque las demás jóvenes no se atrevieron a defender abiertamente a Tessa, ninguna se me acercó. Al regresar a la mansión Sio, el ambiente era muy opresivo. La marquesa Sio estaba sentada en el alto trono, con el rostro sombrío como un rayo. En cuanto me vio, gritó furioso. Insensato. La mansión Sio comparte la gloria y la vergüenza. ¿Pensaste que si Tessa perdía la compostura, podrías escapar ilesa? ¿Te atreviste a criticar a tu hermana biológica en el camino? ¿Cómo pude tener una hija tan estúpida? La marquesa Sio también frunció el ceño y suspiró. Mei, Tessa solo cometió un desliz. ¿Por qué eres tan terco? Te advertí claramente una y otra vez que no causaras problemas. Oí que después de regresar a la mansión, Tessa lloró toda la tarde y Víctor estuvo ocupado consolándola. De lo contrario, temía que me regañaran aún más.
Esa noche, junto con mi equipaje más pesado, me empacaron y me enviaron directamente a una finca rural a las afueras de la ciudad. Se arrepintieron de haberme traído de vuelta. La finca era sencilla, no tan lujosa como la mansión Sio, pero me hizo sentir cómodo y familiar. El paisaje era despejado y el aroma de los campos me reconfortaba, salvo por una niñera enviada por la marquesa Sio, que me causó problemas el primer día. El resto de mi vida transcurrió en paz. Esta mañana, justo después de lavarme la cara, quise seguir perfeccionando el diseño del arado mejorado, pero descubrí que todos los planos habían desaparecido. No había traído ninguna criada conmigo, y los trabajadores de la finca rara vez entraban al patio interior. La única persona que podía entrar era esa niñera. Cuando la llamé, mantuvo su postura de sermoneadora, con voz amonestadora. Segunda señorita, estudiar es el camino correcto. La música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura son indispensables para una dama. ¿Por qué te pasas todo el día dibujando estas cosas? Ya guardé esos dibujos. Cuando la joven haya aprendido suficientes modales y reglas, se las devolveré. Durante los últimos días, no le había hecho caso, tratando sus palabras como si fueran viento en mis oídos. Quizás al verse ignorada, se le ocurrió esta idea, queriendo usar este método para obligarme a obedecer. Le sonreí a la niñera, pero mi voz era fría como el hielo. Te aconsejo que me los devuelvas. Al fin y al cabo, yo soy el amo y tú eres la sirvienta. Un sirviente que se atreve a tocar las pertenencias del amo sin permiso parece haber olvidado su lugar. En esta sociedad fetal, al principio me disgustaba usar el estatus para reprimir a los demás, pero a veces tenía que admitir que era realmente útil. La sonrisa arrogante en el rostro de la niñera se endureció al instante, pero mantuvo la voz firme. Cuando seguí a la marquesa, ni siquiera habías nacido. Criado en el campo, tu forma de hablar y tu comportamiento son insoportablemente groseros. Si no puedo controlarte, invito al marqués y a la marquesa a juzgar. No sé qué les dijo, pero esa tarde el marqués Xiao llegó personalmente a la finca, seguido por la marquesa Xiao. El rostro del marqués estaba sombrío, su voz severa y grave. ¿Qué clase de truco intentas gastar ahora? ¿Por qué no puedes ser obediente y gentil como Tessa? ¿A qué hija de una casa noble le gusta jugar con herramientas de labranza sucias, rebajando así su propio estatus? Parecía que había visto mis dibujos. En la jerarquía de eruditos, agricultores, artesanos y comerciantes, la artesanía estaba incluso por debajo de la agricultura. A los ojos del marqués Xiao, yo era realmente alguien que solo sabía cómo degradarme, pero sabía claramente lo que hacía, así que hablé con franqueza. Aún así, el marqués debería devolverme mis cosas. Desde el principio quedó claro que si no quería esto, podía devolverlos. En realidad, enviarme a esta finca significaba que nunca le importó en qué tipo de persona me convertiría. Solo estaba enojado porque me atreví a resistirme una y otra vez. Un niño desafiando públicamente la autoridad de su padre. Efectivamente, el marqués Xiao estaba tan furioso que levantó la mano para golpearme. La fuerte bofetada estaba a escasos centímetros de mi cara cuando de repente se oyó una voz estridente desde afuera. Más allá del edicto imperial. El brazo del marqués se congeló con un destello de pánico en sus ojos. Un funcionario con el edicto entró sin dar tiempo a nadie a respirar, y se plantó ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Por voluntad del cielo, el emperador decreta que la hija del clan Xiao, llamada Mai Xie, ha inventado el trineo deservador, una herramienta agrícola beneficiosa para la nación y el pueblo. Ella le otorgó especialmente el título de Señora de los Campos Verdes. El marqués Xiao estaba atónito. La bofetada que aún no había recibido pareció devolverle el golpe en la cara. Su mirada hacia mí reflejaba una mezcla de sorpresa, sospecha y, sobre todo, molestia. De hecho, antes de que me enviaran a la finca, ya había terminado los planos del trineo de deservar. La mansión Xiao era despiadada, y el marqués Xiao solo pensaba en el poder, no podía cedérsela. Tras investigar, decidí preguntarle al magistrado Li, un hombre recto y honesto. Durante el último tiempo intercambiamos cartas en numerosas ocasiones, él me informaba del progreso y yo resolvía cada problema. Hace tan solo 3 días, el trineo deservador se fabricó con éxito. Tras las pruebas, la eficiencia de deservado fue 7 u 8 veces mayor que antes. El magistrado Li estaba encantado y prometió entregárselo directamente al emperador.
En aquel entonces, solo esperaba que esta herramienta se popularizara pronto en todas partes. El título de Dama de los Campos Verdes fue solo un regalo inesperado. Tras leer el edicto, el funcionario sonrió y me ayudó a levantarme. He oído que la joven también tiene planos para un arado mejorado y varios artículos más. Me pregunto cómo va la investigación. Respondí amablemente. Solo faltan unos pequeños detalles, necesito hacer un prototipo para ajustarlos. Pero por desgracia, la niñera se llevó esos planos, y actualmente desconozco su paradero. En cuanto terminé de hablar, la niñera palideció y se arrodilló temblando. Vieja esclava, vieja esclava. Miró al marqués Xiao en busca de ayuda, pero solo recibió un grito frío. ¿Cómo se atreve un sirviente de baja estofa a tocar las pertenencias de su amo sin permiso? Arrástrala y azótala 30 veces con la vara como advertencia. Era digno de alguien que había sobrevivido en la burocracia. Cambió su rostro con solo unas palabras. Un sirviente anciano que recibe 30 golpes fuertes probablemente permanecerá postrado en cama de por vida. Ella gemía desdichadamente, pero seguía amordazada y se la llevaron a rastras. El funcionario se llevó de inmediato los planos del arado mejorado. Antes de irse, dejó un comentario con gran habilidad. La dama es una auténtica estrella de la suerte, ¿no le parece, marqués? El marqués Xiao asintió, pero una vez que el hombre se alejó, la sonrisa de su rostro desapareció gradualmente. ¿De verdad sabe que su apellido es Xiao? ¿Me considera su padre? Un asunto tan importante no se confió a su familia, sino a alguien sin parentesco. El asunto del magistrado es cosa del pasado, pero ahora tiene usted una reputación. En el futuro no será difícil encontrar una buena familia para tu esposo. Simplemente deja el resto a Víctor y a tus otros hermanos. Si los hijos de la familia tienen una carrera profesional exitosa, vivirás mejor en casa de tu esposo. Sus palabras sonaban tan dignas, pero cuanto más las escuchaba, más ganas tenía de reír. ¿Qué tenía que ver Víctor conmigo? Alguien que le roba el crédito a una mujer no es diferente a un parásito. El marqués Xiao sí que tenía la piel dura. Si la mansión Xiao hubiera mostrado un mínimo de afecto familiar al recibirme, la situación no se habría vuelto tan desagradable. Fueron ellos quienes favorecieron a Tessa, siempre fríos y reprimiéndome. Pero cuando vieron que era útil, se agotaron pensando solo en el futuro de la mansión Xiao. Casarme con una familia noble era un buen futuro para ellos, pero no para mí. Al fin y al cabo, nos despedíamos en malos términos. Me dio pereza decir una palabra más y me di la vuelta para regresar. El marqués Xiao montó en cólera. Hija desleal, ¿a dónde vas? ¿Pretendes hacerme enfadar hasta la muerte para quedar satisfecha? Me di la vuelta confundido. Naturalmente no me quedo aquí para ser una molestia para el marqués. El rostro del marqués Xiao se puso verde mientras apretaba los dientes. Idiota. La dama de los Campos Verdes fue nombrada personalmente por el emperador. ¿Cómo puedes vivir en este lugar? Regresa y empaca tus cosas. Mañana regresas a la mansión Xiao con nosotros. Parecía bastante enojado. Si no hubiera guardado el edicto imperial en mi corazón, esa bofetada probablemente habría llegado tarde o temprano. De nuevo en el carruaje de regreso a la mansión Xiao, Marchinus Xiao ya no se preocupaba por cómo tomaba el té o comía los pasteles. Al mirarme sus ojos se llenaban de sonrisas. Mei, ¿desde cuándo tienes tanto talento, ocultándoselo incluso a mi madre? Bajé la cabeza y me toqué los callos de las manos. Pensé que era muy fácil de adivinar. Tess incluso dijo que era un campesino especializado en agricultura. Los agricultores van al campo todo el año, sembrando semillas, regando, atrapando lombrices. La agricultura es un trabajo duro. Quería que todos tuvieran una carga más ligera, así que se me ocurrieron estas ideas. ¿Es tan difícil de adivinar? Jugar y deservar no son tareas fáciles. Al principio Marchinus Xiao afirmó que había sufrido, pero yo nunca la había visto hacer nada. Me daba igual, pero tenía que cuidar de la verdadera Meizi. Aunque nada cambiaría y Marchinus Xiao solo se preocupaba por Tessa, yo tenía que cuidar de Meizi. Por suerte mis padres adoptivos eran muy buenas personas. La noche que transmigré, tenía mucha fiebre.
Mi madre adoptiva me limpió el cuerpo con agua tibia una y otra vez. Mi padre adoptivo caminó penosamente por la nieve toda la noche, recorriendo decenas de kilómetros para buscar a un médico. Al regresar, las suelas de sus zapatos estaban desgastadas. En mis días, oí sus voces temblorosas suplicando al médico que me salvara, rezando al cielo y a la tierra, dispuestos a sacrificar su propia vida por la paz y la salud de su hija. Lamentablemente la Maisie original no sobrevivió, pero quizás fue lo mejor. Tras haber experimentado una felicidad sencilla pero sincera, la falsedad de la mansión Xiao solo la incomodaba aún más. La había reemplazado, y desde luego no permitiría que desperdiciara su vida. Tras este regreso, las miradas de todos en la mansión Xiao dejaron de mostrar desprecio. Ya fueran sinceros o falsos, todos sonreían y me felicitaban. Excepto Víctor, nunca ocultó su odio hacia mí, incluso me persiguió hasta mi patio para exigir justicia por Tessa. Has regresado del campo vestida de seda y disfrutando de una comida exquisita, una vida sin preocupaciones. ¿Qué te insatisfecha aún como para complicarle las cosas a Tess? Al verla burlada y despreciada por otros, considerándola inferior a una campesina como tú, ¿te sientes muy orgullosa? Antes, por muy orgullosa que estuviera Tessa, ahora estaba igual de frustrada. Cuando regresé, las damas y Madems a menudo la comparaban conmigo con palabras extremadamente duras. Decían que era tosca y superficial, difícil de tolerar junto a la nobleza, y que solo Tessa, la talentosa dama del boudoir, era digna de ser la hija de la mansión Xiao. Ahora que tenía el mérito de bendecir el sustento del pueblo, decían que el marqués tenía una gran fortuna, al haber dado a luz a una hija que sufrió un desastre, pero que tenía un gran destino. Naturalmente no podía controlar las lenguas de la gente ni me importaba. Pero al ver a Víctor tan insensato como para ladrarme en la cara, fruncí los labios. Si no estás convencido, aún tienes que contenerte. O puedes lanzar a Tessa al campo, tal vez si baja a arar de repente se iluminará. Pero con su cerebro seguramente no puede distinguir los 5 granos, y sus 4 extremidades son perezosas, la posibilidad de morir de hambre es mucho mayor. Tú. Víctor me miró como si quisiera escupir fuego. Este encuentro terminó de nuevo con disgusto mutuo, igual que con el marqués y la marquesa. En esta vida, no tendría ningún afecto fraternal con Víctor. Me quedé en la mansión Xiao 3 días. Temprano en la mañana del 4.º día, empaqué mis cosas y me preparé para regresar a la finca. Al enterarse de la noticia, el marqués Xiao corrió hacia mí, reprendiéndome por tener tan mal carácter. ¿No era solo que Víctor había dicho unas cuantas frases? Ese chico tiene una personalidad confusa, no es que no lo sepas, ¿vale la pena enojarse por eso? Así que él también sabía que Víctor tenía una personalidad confusa, pero como el objeto de esa confusión era yo, simplemente hizo la vista gorda. Sin embargo, dejar la mansión Xiao esta vez no fue por unanimidad. Ajusté mi mochila. Las herramientas agrícolas mejoradas están casi terminadas. La mansión Xiao no tiene tierras de cultivo. Así que, naturalmente, debo regresar a la finca para estudiar agricultura. Las palabras de reproche del marqués Xiao se le ahogaron en la garganta, estaba furioso, pero no podía hacer nada. De verdad te lo debo. No me dejó volver a mi antigua casa, sino que me dio otra finca mejor ubicada. Naturalmente me sentí muy feliz y aún así me llevé mi bulto. Las cosechas no pueden abandonar a la persona ni un instante, seguramente el marqués no esperaba que arruinara la tarea encomendada por el emperador. En comparación con tratar con esa gente en la mansión Xiao, prefería la sensación de los pies descalzos pisando barro. Mejorar las herramientas agrícolas por sí solo no era suficiente. También quería que todos tuvieran arroz para comer y se saciaran. Quería que la gente trabajadora como mis padres adoptivos recibiera más, que todos pudieran comprar carbón y carne de cerdo, y usar ropa nueva. Estuve ocupado de sol a sol en la finca durante 2 meses. La marquesa Xiao envió un mensaje. Dentro de 3 días el príncipe Julián ofrecerá un banquete. Debes venir. El mensaje indicaba claramente que el 4.º príncipe quería conocerme, la dama de los Campos Verdes. En aquella época, el poder imperial aún era supremo. Tenía que dejar mi trabajo y regresar a la mansión Xiao un día antes. El banquete se celebró en la ladera de una montaña. Hombres y mujeres se sentaron por separado, tomando té y recitando poesía.
Para ser sinceros, fue muy aburrido. Pero sin televisión ni teléfono, estos jóvenes solo podían recurrir a estas diversiones. En medio del banquete, lo único que valía la pena ver fue quizás que, por accidente, pillé a Tessa y al príncipe Julián reunidos tras la montaña artificial. Resultó que ella había encontrado al príncipe Julián como patrocinador, y el banquete de hoy estaba preparado a propósito para mí. Para complacer a la bella, el príncipe Julián accedió a darme una buena lección. Así, tras regresar a la mesa del banquete, me llamó de repente. ¿Acaso la dama de los verdes campos ha leído algún libro? Negué con la cabeza. Nunca. Mi familia era pobre cuando yo era joven, ni siquiera pude asistir a la escuela del pueblo. Así que Tessa fue criada con esmero durante más de 10 años, dominando la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, gracias a la bendición del cambio. Podía comprender su miedo a perderlo todo, pero no podía empatizar con la malicia que le dirigía a Maisie por esa razón. Quizás respondí con demasiada sinceridad. El príncipe Julián se quedó atónito por un momento, luego fingió estar desconcertado. Oh, qué extraño. La dama no es experta en literatura, así que, ¿cómo poseías tanta habilidad para mejorar las herramientas agrícolas? Con el príncipe al mando, los demás intervinieron de inmediato. Así es. Puede que la agricultura y la industria estén relacionadas, pero un error es tan importante como una milla. Al igual que mi padre trabaja en el Ministerio de Agricultura, pero no puede hacer el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Digo que la mansión Xiao tiene buen feng shui, ¿no creó la señora el trineo de deservar en cuanto regresó? Todos añadieron una frase, pero no llegaron a decir directamente que sospechaban que alguien estaba manipulando las cosas en secreto para culparme. Finalmente el príncipe Julián me miró con mala intención. Me pregunto si la dama podrá resolver nuestras dudas. Por mucho que lo explicara hoy, al terminar el banquete, todos se enterarían. Una chica de pueblo que superaba a una multitud de damas nobles y príncipes ya les resultaba molesto. Difundir medias verdades para mancharme era algo que harían con gusto. No muy lejos, Tessa me miró con suficiencia. Probablemente era el momento en que se sentía más cómoda, pero muy pronto ya no podrían reírse. ¿Por qué hablé? Si el príncipe Julián y los demás no me creen, que este asunto se encargue de otra persona. Fue difícil regresar a la mansión Xiao. También debería servir al lado de mis padres. Haber defraudado la confianza del emperador es verdaderamente vergonzoso. Pero pensándolo bien, el emperador probablemente comprendería mi piedad filial. En ese momento el príncipe Julián entró en pánico. Naturalmente sabían que esas cosas eran ideas mías. Si la mansión Xiao realmente tuviera a alguien talentoso, no me atribuirían el mérito. Además, cada herramienta agrícola había pasado ante los ojos del emperador, quien se atrevió a engañar al soberano por un poco de fama. Si me obligaban así hoy, mañana alguien presentaría todos los detalles al emperador. Mi reputación era un asunto menor, pero la agricultura era un asunto importante. El emperador le dio tanta importancia. Si la obra se abandonaba por su culpa, llamarlos pecadores de la nación no sería una exageración. Además, el príncipe Julián aún tenía el coraje para luchar por el heredero de su aparente posición. ¿Cómo podría competir si perdía el apoyo popular? Soltó 2 risas secas. La señora habla demasiado en serio. ¿Quién no sabe que esas herramientas agrícolas fueron mejoradas personalmente bajo la guía de la señora? Simplemente teníamos curiosidad. Los demás intervinieron de inmediato para explicar. Es cierto, era solo una broma, ¿por qué la señora se lo tomó en serio? Mi mirada serena recorrió a estas personas. Todos los rostros parecían mimados desde la infancia, pero por dentro hacía tiempo que se habían podrido. Al verme sosteniendo la taza de té sin decir palabra, el príncipe Julián apretó los dientes. Fue este príncipe el grosero. Le ofrezco mis disculpas a la dama. La dama tiene un corazón bondadoso, se preocupa por el país y la gente. Fuimos nosotros quienes juzgamos mal. Después de todo, era un príncipe. Habiendo llegado a este punto, vi que era mejor parar. Sin embargo, el príncipe Julián aún tenía a Tessa a su lado. Además, los acontecimientos de hoy no podían considerarse tranquilos. La disputa se forjó, pero no fue sin beneficios, al menos,
Si otros querían causarme problemas, tendrían que sopesar si tenían suficiente peso. Tessa se fue a casa y lloró a cántaros, destrozando bastantes objetos de porcelana. Pasé por allí mientras recuperaba cosas de la mansión Xiao y escuché un par de frases. ¿Quién se cree que es para volver solo a pisotearme? ¿Buscando simplemente unas herramientas de granja rotas? ¿Qué tiene de asombroso? Espera a que me case con el cuarto príncipe, sin duda le daré una lección. ¿Y qué si es la verdadera hija de la mansión Xiao? La última en reír seré yo. Esa miserable de Maisie debería casarse con un hombre de pueblo. Escuchar a escondidas es contrario a la moral, pero Tessa repetía estas palabras una y otra vez, y yo me aburría de escucharlas. En lugar de perder el tiempo en discusiones sin sentido, era mejor ir a buscar lombrices para el huerto de coles. Tras la subida del calor, la finca recibió a 2 invitados excepcionales. Víctor y Tessa llegaron con 7 u 8 carruajes repletos de pertenencias, diciendo que querían quedarse. Tessa ha estado de mal humor últimamente, así que vinimos a quitarnos el aburrimiento. Esta finca está a nombre de mi padre, no tienes derecho a echarnos. Estaba a punto de ir al campo cuando, al oír esto, actué como si no importara. Solo hay una condición, mantente lejos de mi patio y de mis campos. La mansión Xiao tenía muchas propiedades, la mejor incluso tenía aguas termales y un bosque de duraznos en flor. En la mansión a menudo oía a los sirvientes suspirar sobre cuándo podrían seguir a sus amos a esa propiedad de vacaciones. Ahora, en lugar de ir allí, se apretujaron aquí conmigo, que sabía lo que tramaban. Mi evidente preocupación volvió a enfadar a Víctor. ¿Quién codicia tu miserable casa? En cambio, deberías dejar de venir corriendo a verme a mí y a Tess. Recuerda, si rompes una preciosa pieza de jade, ¿podrías pagarla? Tessa también gimió con reproche. Hermana, ¿cómo puedes pensar así de mí y de mi hermano? Temíamos que te sintieras sola aquí, pensando que más gente estaría más animada. Víctor demostró su lealtad de inmediato. Ella no es mi hermana. Tess, vámonos, deja de discutir con esta clase de persona, no sea que bajemos nuestro estatus. Ni lo confirmé ni lo negué, aparté la mirada y me puse el sombrero cónico para caminar en dirección contraria. A principios de julio, el trigo de primavera maduró en los campos y la producción aumentó un 20% en comparación con años anteriores. El emperador estaba sumamente contento y visitó personalmente la granja para inspeccionarla. Bien. Ahora la gente común puede disfrutar de una comida completa. Era un emperador verdaderamente bueno que siempre tuvo al pueblo en su corazón, sin temor a la suciedad ni al trabajo duro. Me seguía por toda la finca. No solo el trigo sino también la soja, el algodón y otros cultivos crecían muy bien. Ante cualquier imprevisto, un aumento del 10% en la producción no fue ningún problema. Así, en un momento de emoción, el emperador me ascendió a maestra del condado. La marquesa Xiao y la marquesa Xiao se enteraron y esperaban afuera temprano. Al enterarse de que había roto otra vez las convenciones para convertirme en ama de casa, sus expresiones se complicaron al instante. Sabía que consideraban que este mérito recaía sobre mí, era un desperdicio, si se lo hubieran dado a Víctor, un título nobiliario no sería excesivo. Pero mi actitud era firme, y no se atrevieron a obligarme a entregar mis cosas, así que por un instante su tristeza y alegría se mezclaron, sus expresiones se quedaron aturdidas. Tras la inspección, el emperador no tenía intención de quedarse a comer, así que todos lo rodearon para despedirlo. En ese momento Víctor condujo a Tessa hacia adelante. Su Majestad, por favor, deténgase. Mi hermana también tiene algo que desea obsequiarle a Su Majestad. Sacó con cuidado varias hojas de dibujos de su baúl. Desde lejos no se veía con claridad, pero debían ser planos. Sin embargo, tras verlos, el emperador no dijo ni bueno ni malo, simplemente le preguntó a Tessa con frialdad, ¿por qué se te ocurrió hacer una rueda hidráulica? El cuerpo de Tessa se quedó rígido de repente. Se aferró al dobladillo de su vestido y respondió, es porque hace poco vi a los tíos mayores usar pértigas para transportar agua de un lado a otro, lo cual era muy agotador. Este tema no tiene talento, he hecho reír a Su Majestad. Entonces el emperador hizo algunas preguntas más. Aunque Tessa respondió tartamudeando, sí había lógica y evidencia. El emperador asintió indicándole al funcionario que trajera los dibujos.
La mansión Xiao es un lugar de dragones ocultos y tigres agazapados, uno tras otro con una gran habilidad en la agricultura. Pero al ver esto, ¿por qué el estilo se parece tanto al de Mai Xie? Mai Xie, dinos, ¿a quién se le ocurrió esta rueda hidráulica? El marqués Xiao y la marquesa Xiao no sabían qué había sucedido, pero al ver la situación, de inmediato se les ocurrió una idea. La marquesa Xiao bajó la cabeza y me guiñó un ojo, mientras el marqués Xiao también tosía secamente, sus ojos contenían una advertencia oculta. Bajé la cabeza y examiné atentamente los dibujos. En ellos había una maqueta de la rueda hidráulica de hueso de dragón, una versión simplificada. La estructura era razonable, si se ponía en práctica podría ahorrar mucha mano de obra. Di un paso al frente y me arrodillé, informando a su majestad que este asunto no había sido obra de la joven. El marqués Xiao y la marquesa Xiao aún no habían tenido tiempo de respirar aliviados cuando me oyeron decir al instante siguiente, este es el mérito de todos. Sin los viejos granjeros y artesanos que investigaban mejoras conmigo, la rueda hidráulica de hueso de dragón no se habría podido fabricar tan rápido. En cuanto pronunciaron esas palabras, los rostros del marqués Xiao y la marquesa Xiao palidecieron. Víctor me miró con los ojos inyectados en sangre. Deja de decir tonterías, esto claramente lo investigó Tess, los artesanos y sirvientes de la finca pueden dar fe de ello. Te sumerges en los arrozales todos los días, ¿de dónde sacarías tiempo para investigar las ruedas hidráulicas? Eso se debe a que ya le presenté los planos de la rueda hidráulica mejorada de hueso de dragón a su majestad hace varios días. Lo observé con calma. Además del mecanismo básico de pedal que se muestra en este documento, también existen versiones manuales o que utilizan agua o bueyes. Tessa puede encontrar un príncipe y yo también puedo encontrar apoyo. Tras la entrega de los planos mejorados de la rueda hidráulica, la fabricación se llevó a cabo en secreto. Tessa obtuvo los planos y tras la indagación del príncipe Julian, que no encontró noticias, asumió que aún no había tenido tiempo de presentarlos. Se valieron de artesanos para investigar y enseñarle a Tessa los puntos clave, pensando que podrían arrebatarme fácilmente el mérito. Si esta jugada se hubiera realizado correctamente, habría sido la cima de la gloria. Pero cometieron un error y engañaron al soberano. Me pregunté si Tessa podría soportar las consecuencias. El rostro del marqués Xiao estaba sombrío y sombrío sin decir nada. Si los ojos mataran, temía haber muerto 100 veces. Para él, mi mérito ya era demasiado. ¿Qué importaba si compartía un poco con Tessa? ¿Pero por qué iba a compartirlo con ella? Tessa estaba completamente aterrada, pálida al desplomarse en el suelo. No se atrevió a mirarme ni a su majestad, murmurando como una loca. No, esto es lo que pensé, lo memoricé durante mucho tiempo, la pequeña rueda de eje, el cubo de madera, las aspas del ventilador, esto es claramente mi mérito. Nadie se atrevió a decir palabra. El emperador tarareó profundamente y rápidamente condenó a Tessa al exilio. El marqués Xiao finalmente no pudo contenerse y rompió a llorar a gritos, mientras Víctor se tiraba del pelo, sintiéndose culpable. ¡Exilio! ¡Exilio! Tessa se sentó en el suelo llorando y riendo, y finalmente se levantó, apretando los dientes y agarrando a Víctor. Dijiste que era infalible. Me dijiste que me hiciera pasar por Mai Xie para atribuirme el mérito. ¿Por qué me condenan al exilio mientras tú estás bien? Antes de que terminara de hablar, el marqués Xiao le asestó una atronadora bofetada. Creo que te has vuelto completamente loca, atreviéndote a decir tonterías delante de su majestad. Tessa fue golpeada hasta que se le partió la comisura de la boca, mirando al marqués Xiao con incredulidad. Padre, me golpeaste. El rostro del marqués Xiao estaba furioso. Tú mismo te buscaste esta retribución, el pecado no tiene perdón. Los dramas posteriores ya no eran interesantes. Por el bien del futuro de Víctor, Tessa sin duda sería sacrificada, además no era inocente. En cuanto a su majestad, ¿acaso no sabía que Víctor también había intervenido en esto tras bambalinas? Era solo por respeto a la mansión Xiao. Pero en el futuro el camino de Víctor en la burocracia no sería nada fácil. Antes de partir, los ojos de los habitantes de la mansión Xiao que me miraban estaban llenos de veneno maligno. La marquesa Xiao gritó y se abalanzó sobre mí maldiciendo. Maldición, todo es culpa tuya. Ya eres una ama de casa, ¿por qué no pudiste perdonar a Tessa?
¿Por qué di a luz a una hija tan cruel como tú? La agarré de la mano con fuerza mientras intentaba abofetearme. ¿Acaso le sujeté la mano a Tessa y la obligué a robar? Marquesa, quizás sea la voluntad del cielo. Lo robado debe ser devuelto. Los 18 años de oro y jade de Tessa fueron robados originalmente a Maisie. La marquesa Xiao se quedó paralizada, se cubrió el rostro y lloró en silencio. El marqués Xiao seguía siendo sensato. Como persona al mando de una gran familia, veía los pros y los contras de los acontecimientos de hoy con más claridad que nadie. Comparado con Tessa, lo que odiaba era que yo lo hubiera expuesto todo sin piedad. Una hija legítima engañando al soberano condenado al exilio, el camino oficial de un hijo legítimo se volvió difícil. Temía que el futuro de la mansión Xiao no fuera fácil. El marqués Xiao no me prestó atención al irse, probablemente estaba en un ataque de ira y no sabía qué decirme. Con mi título de señora del condado y semejantes méritos, de nada me sirvió que me hicieran enfadar. Pero hacerle bajar la cabeza de inmediato. ¿Cómo iba a estar dispuesto? Después de ese día, los viejos agricultores y artesanos que participaron en la fabricación de la rueda hidráulica fueron reclutados especialmente por el Ministerio de Obras Públicas para ayudar en la popularización y el uso de las herramientas agrícolas. Como mi reputación era cada vez más conocida, el marqués Xiao ya no estaba enojado y envió gente a buscarme. Finalmente quiso reparar ese tenue vínculo de sangre, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Usé la excusa de estar ocupado con las labores del campo para negarme, hundiendo la cabeza en el campo. Tessa subió al carruaje y se fue, cargando con la sentencia de exilio. Nadie de la mansión Xiao la despidió. Víctor originalmente tenía la intención de ir, pero el marqués Xiao se equivocó intencionadamente de hora, así que para cuando llegó, ya era demasiado tarde. El parentesco era tan frío al principio, ¿qué podía esperar de su regreso? En cuanto al príncipe Julián, ese arrogante y engreído, el destino decretó que no pudiera sentarse en el trono. Efectivamente, poco después se revelaron numerosos crímenes, lo que enfureció al emperador, quien lo degradó de inmediato a plebeyo y lo encarceló de por vida. La lucha por el puesto de heredero no tenía nada que ver conmigo. Ahora solo cuidaba tranquilamente mi acre y 3 parcelas de tierra, viviendo una vida sencilla con mis padres adoptivos. Sin el marqués Xiao ni el marqués Xiao, aún tenía parientes que me pertenecían. Tras ser nombrada señora del condado, el emperador me recompensó con una mansión, e inmediatamente acogí a mis padres adoptivos para que vivieran allí. Usaron el trineo deservador y el arado mejorado, elogiándolos sin cesar durante días. El padre Damon insistió en traer una gallina vieja, diciendo que investigar herramientas agrícolas consumía energía mental y que debía alimentarme bien. En cuanto a madre Tina, la abuela Hua y muchos habitantes del pueblo, todos me dieron las gracias. Con estas herramientas, sembrar y plantar fue mucho más efectivo. El jefe del pueblo no escatimó palabras de elogio, diciendo a todos los que conoció que nuestro pueblo tenía una hija capaz. Madre Tina estaba hablando cuando de repente se detuvo mirándome con vacilación, con las manos jugueteando con el dobladillo de su camisa. Di un paso adelante y la tomé del brazo, sonriendo con dulzura. Soy tu hija. Maisie. El nombre que acompañaba 2 años de cariño, atesorado como una perla por mis padres adoptivos mientras crecía. Sentí un verdadero amor familiar, resultó que no solo los parientes consanguíneos podían considerarse familia. Al mencionar a Tessa, mis padres adoptivos no me culparon, cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos. Esa niña no tenía un destino en esta vida, esperemos que en la próxima no esté tan confundida. Recordé las palabras que el viejo profesor enseñó una vez, tú también eres como una semilla, debes aprender a ser una buena semilla. Solo esperaba que en la otra vida, Tessa también fuera una buena semilla. Mis padres adoptivos estaban acostumbrados al trabajo manual, y quedarse en la mansión 2 días los inquietaba. Así que los llevé a la finca que el emperador les había concedido, donde había granjeros y artesanos, y todo se organizó según mis deseos. Ese invierno, en todas las prefecturas donde se popularizaron las herramientas agrícolas y las nuevas variedades de cultivos, todos recibieron con alegría una cosecha abundante. Las calles estaban llenas de vida, e incluso las gachas de los pequeños puestos eran espesas y fragantes. En medio de todo esto, la mansión Xiao me envió una invitación para que regresara para el año nuevo.
La gracia de la crianza y la gracia de la cuna no podían ignorarse, así que no me negué y volví a postrarme ante el marqués Xiao y la marquesa Xiao. Pero la paz no duró mucho, ya que Víctor salió corriendo a interrogarme, con la voz llena de resentimiento. ¿Cómo es que aún tienes el valor para volver? El marqués Xiao montó en cólera y me dio una bofetada. Todavía no distingues el bien del mal, atreviéndote a ser grosera con tu hermana. Víctor se llevó la mano a la mejilla en señal de agravio. Ella y yo no somos familia. ¿Acaso mi padre y mi madre lo han olvidado? Fue ella quien lastimó a Tess tan miserablemente. Entonces has olvidado quién te arrastró a involucrarte, casi causando que también te exiliaran. Gritó el marqués Xiao, incapaz de mantener la calma. En la mansión Xiao parecía que nunca tenía un solo día de paz. El cielo fuera de la ventana estaba teñido del color de la noche, no tenía ganas de quedarme allí. Víctor tiene razón. No somos una sola familia, solo desconocidos que comparten la misma sangre. De ahora en adelante no me llames más. En esta vida, el vínculo entre la mansión Xiao y yo se ha roto. El marqués Xiao temblaba de ira. ¿Por qué estás tan confundida?, respondí con calma. ¿De verdad cree el marqués que todavía hay lugar para mí en esta casa? ¿Entre quienes me consideran pariente, por qué tenemos que torturarnos mutuamente? Además, ¿no le preocupa al marqués que cause más problemas? Mis palabras no fueron fuertes, pero sí disuasorias. No fue por haberme convertido en ama de condado que me volví arrogante, sino porque quedarme aquí solo atraería más peligro de parte de Víctor y el marqués Xiao. No era cobarde como para dejar que me pisotearan. Ser hija de la mansión Xiao o una dama noble de una casa adinerada nunca había sido mi destino. El marqués Xiao movió los labios, pero no pronunció más palabras para retenerme. En el fondo, él sabía que tenía razón. Quienes compartían un destino conmigo me esperaban en un hogar sencillo y cálido. La cena de Nochevieja fue sencilla pero cálida. La olla humeaba, y las verduras y los hongos que cultivé yo mismo estaban increíblemente frescos y dulces. Mis padres adoptivos comían mientras hablaban sobre cómo sembrar las semillas para la próxima temporada, con los ojos brillantes de anticipación por una cosecha abundante. Los escuchaba en silencio, recogiendo de vez en cuando algo de comida para ellos. Mientras en mi corazón recordaba esos 8 caracteres: agua, fertilizante, semilla, densidad, protección, gestión, labor. El camino por delante aún era largo y había mucho por hacer, pero creía que el año venidero sería sin duda otro año próspero. Debo ir a fertilizar mis campos ahora. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.